Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Estás por ahí? Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Estaba escuchando el programa y recién pasaron un mensaje de una chica con una voz increíble que estaba leyendo un poema. Necesito saber quién es ella, quién es ese poema, si es de ella o qué, porque me conmovió muchísimo. Me encantó. Cata sabe todo. Cata, decime todo. ¿Cómo es la información esta? Ahí está buscando la información. Era increíble. Los poemas son de Roberto Bolaño y la chica se llama Florencia. Mira, Le no agradecemos de sabía que era de... corazón que se Sí, comunique con nosotros, ¿no? Porque tuvo una actitud, solo leyó los poemas, pero que es medio misterioso todo, ¿no? No sí, quiere dar su testimonio ahora. No. Bien. Esos son lo los voy a datos con buscar. los que contamos. Lo voy a buscar, te voy a contar por qué. A partir de la última columna en la que hablamos de Leila Guerriero y de su libro Una historia sencilla, a mí me sirvió un poco de tobogán y seguí con Leila Guerriero y quería seguir leyendo sus libros, me gusta muchísimo. Y leí entonces Los suicidas del fin del mundo, un librazo. Eh, ¿Y qué pasa? Yo hace como 2 años recibo una historia, me cuenta una compañera una historia tremenda sobre un suicidio. Y a partir de ese momento empiezo a pensar, tengo que escribir esta historia, pero ¿cómo puedo escribir esta historia? Y a partir de este libro de Leila, a partir de otro libro que quiero recomendar, muy hermoso, que se llama El Dios Salvaje de Álvarez, que es un ensayo sobre el suicidio, bueno, empiezo a encaminarme en esta historia, ¿no?, que quiero escribir. Digo, pero ¿cómo se escribe sobre esto? Y lo que encuentro en estos libros, a pesar de que son no ficción y de que intentan un poco explicar este fenómeno del suicidio, y lo único que hacen es magnificar el misterio, y a mí eso me encanta. Por Sí, eso claro. estos poemas que leyó Florencia me parecieron increíbles porque además en el momento en el que yo empecé a escribir la historia era también en Barcelona, también hablaba de la muerte y como siempre que hablamos de la muerte también hablamos de la vida. Lo que me gusta mucho de estos dos libros, Sí. que están tal vez relacionados, es que usan el contraste, porque en vez de ser tal vez libros oscuros o sombríos, son muy, muy luminosos. Y esta cuestión de querer hablar de un tema y terminar hablando de otro, porque bueno, nos estamos encaminando en el suicidio Ujú. y terminamos hablando de manera muy luminosa de la vida. Así que esos eran los libros que quería recomendar. Y como siempre yo estoy hasta último momento escuchando el programa y no puedo creer que de alguna manera algo aparece que está completamente relacionado. Es un programa medio mítico. Sí, 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 eso me encanta. Eh, Cuando yo estaba escribiendo esta historia, que ahora está en etapa de corrección, el nombre del personaje que a mí se me vino a la cabeza y del cual no me podía despegar es Eusebio, que no es un nombre muy habitual en mi No, 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 vida, no no. tengo ningún Eusebio conocido. Y como esta es una historia que sucede en Barcelona, entré a buscar si el nombre Eusebio podía existir, digamos, si no era una rareza o algo que sonara muy fuera de tono. Y resulta que lo que descubro es que el significado de ese nombre es piedad. Y a mí eso me dejó helada, porque yo estaba haciendo la pregunta de ¿por qué este hombre decide suicidarse? Y la respuesta estaba para mí en el nombre. A partir de ahí es como que fui desarrollando toda la historia. Bueno, y las mismas pistas y estas cuestiones de no resolver todos los misterios, me parece que están muy, muy a tono con el programa y con estas perlas que van apareciendo, de los oyentes inclusive, me parece muy, muy maravilloso. Em, ¿Cómo se empieza a escribir? ¿Cómo decide uno escribir? ¿Te parece? ¿O qué día decide uno escribir? Bueno, yo te voy a contar dos cosas.
Hacía mucho, bueno, te decía 2 años y pico que tenía esta historia en la cabeza y ya estaba con ganas de sentarme a escribirla y digo, bueno, yo hago este ejercicio sin querer, después con el tiempo me voy dando cuenta que es algo que se repite. Empiezo a dar vueltas, me pongo a lavar unos platos, paso por enfrente de la biblioteca, agarro un libro que no tiene nada que ver con la historia que tengo en la cabeza y lo empiezo a leer. Y en este caso lo que me pasó fue que agarré el libro de Fogwill que se llama Runa, que es un libro muy extraño, porque es como que intenta dar cuenta de los lenguajes primitivos, de estas cuestiones de las runas, los dibujos, Sí. va recreando como unas aldeas y unos personajes que son de alguna manera genéricos, pero a la vez muy únicos, porque están en su cabeza, me parece. Pero hay una página y media que es como un pequeño ensayo sobre el lenguaje y sobre abismarse, ¿no? Y él dice que la noción del abismo termina teniendo una dimensión de escala humana. A mí eso me pareció increíble y después de leer eso me senté a escribir porque me llevó directamente a donde yo necesitaba esas palabras para empezar. Así que, bueno, un poco mi camino es ese, dar muchas vueltas, encontrar algo que tal vez en apariencia no está relacionado y de repente se abre alguna especie de portal en el lenguaje y arranca, así. Lo último que estuviste leyendo, más allá de estas cosas de Leila, ¿te has topado con algo? Mira, estoy en la mitad de un libro que se llama Parábola del Sembrador, de Octavia Butler. Es una historia, es un libro bastante largo, Sí. y es un poco apocalíptica, digamos. Ella lo escribió, si no me equivoco, en los 80, y hay muchas cosas que podés encontrar relación en el presente y en cómo estamos viviendo hoy. Hay escasez de agua, hay problemas con las drogas, la gente intenta armar comunidad, pero es cada día más difícil. Y bueno, ella se lanza al camino con un par de vecinos que quedaron vivos después de un ataque, y es una adolescente que está intentando armar su propia religión, pero diciendo, bueno, la salvación está un poco en uno mismo, bien, ver qué podemos hacer con estos pocos recursos que tenemos. Termina siendo a veces un ensayo también sobre la escritura, ¿no? Si uno quiere llevarlo por ese lado, esta cuestión de buscar en uno mismo a ver qué historias hay ahí y qué se puede contar. Y lo que tiene, que para mí está muy bueno, es que el tono es el de un adolescente, ella es hija de un predicador, entonces está todo el tiempo esta cuestión de pelearse con el padre y no ser una predicadora, y esa naturaleza inevitable de la crianza en los primeros años, ¿no? De las cosas en las que estamos y casi no nos podemos escapar. Entonces para mí está ese desafío de aceptar un poco su destino y ver qué es lo que puede hacer con eso. La verdad que está bastante bueno, esta cosa de adelantarse en el tiempo y ver tantos paralelismos con lo que vivimos hoy. Y bueno, también recomendable. No lo terminé todavía, pero estoy ahí, muy cerca. Salió la versión de Un tiro en un huevo que tiene los agradecimientos, así que te voy a guardar un ejemplar donde estás agradecida como corresponde. Uh-huh. Y por otra parte, esta semana me llegaron el último libro de Fabián Casas, que es de poemas, Sí. Y uno de Sergio Vicio, que también es de poemas. Sí. Los dos tienen unos títulos espectaculares. Sí. Los voy a comprar en breve. No, y son muy interesantes, sobre todo el de Fabián, que está hecho con las notas de mensaje de WhatsApp que mandó durante el 2020. Sí, mientras cuidaba a su padre. Sí. Él en un momento cuenta algo, no sé si estará en el libro, pero que para mí fue muy esperanzador y que yo terminé haciéndolo, que es, un día llegué a casa y me rendí.
ya está, me rendí. Colgué una bandera blanca en el balcón y me rendí. Y en algún momento a mí me pasó de sentirme muy abrumada y ese gesto me rescató, ¿viste? Esa cosa del acto, de poner en tu cuerpo algo que te está pasando, me ayudó un montón. Siempre los poemas de Fabián tienen esa capacidad de usar el lenguaje a favor de lo que él quiere contar. Para mí es muy, muy bello lo que hace, porque con pocas palabras genera unas imágenes que todos podemos reconocer sin la intención, esto que hoy hablabas en el programa, sin la intención de llegar a la síntesis para ser fácil, ¿no? Sino de ir a lo profundo de la naturaleza humana y comunicar a través de él eso que le está sucediendo. Bueno, lo que pasa es que a veces los juegos de las atmósferas o los juegos de los climas o los juegos de las imágenes no parecen no calar como el juego de la trama. Yo no... Sí. Es terrible, sí, los sí. tramistas, es terrible, el tramismo es terrible. Ha hecho estragos, o sea, casi diría... El tramismo es el sistema, el tramismo es el capitalismo. La trama es el edificio, no sé cómo decirlo, es la institución. Pero bueno, y todo lo demás es el aire entre la medianera, entre las cosas, pero no... Es como si, ¿no? Y los vínculos terminan siendo tramas, los vínculos entre la gente terminan siendo tramas. Claro, sí. Y es un tema ese. Lo que pasa es que yo creo que es un trabajo... también muy voluntarioso, fascinarse con la forma, ¿no? Hay que tratar de, digamos, no sé si es para todo el mundo, si a todo el mundo eso le interesa y si todo el mundo tiene ganas también de desarrollar esa fascinación, porque no es instantánea, no es que un día uno tiene una epifanía y dice, no, me voy a fascinar a partir de hoy con la forma. Algo sucede, empieza a pasar y bueno, hay que dejarse llevar por eso. Yo esta semana estuve también escuchando muchas entrevistas que le hicieron a Pedro Almodóvar, ahora está por salir... Le prohibieron el afiche que compartiste, lo prohibieron. Sí. No entiendo este mundo, no lo entiendo. No, pero es muy lindo lo que él dice acerca de cuando le pidieron disculpas por haberlo dado de baja, y él dice... no podemos permitir que un algoritmo nos diga lo que está bien y lo que está mal. Bueno. Nunca un robot puede suplantar en cuestión de sentimientos a una persona. Me parece maravilloso. Y yo sigo también al artista que hizo el póster, al diseñador, y él también estaba muy preocupado por dejar estas declaraciones, ¿no? Porque es importante que veamos la diferencia entre que una máquina dé de baja una manifestación artística y una persona. Y además, ¿por qué? Porque el cuerpo sigue siendo también una cuestión a clausurar o a prohibir. A mí, en toda su obra, yo veo estas cuestiones de Pedro Almodóvar y que él siempre está tan enamorado de la libertad, de la propia, ¿no? De la de él, buscándola a través de los parámetros estéticos, si se quiere, sí. La forma que él tiene de contar sus historias, de cómo revisa para adentro y se mete, y va a lugares muy dolorosos y muy oscuros, y no tiene miedo de eso. Para mí ahí está su gran manifiesto de la libertad. Y es todo forma. Le preguntaban a él si le molestaba que su apellido se hubiese convertido en un adjetivo. Decía, bueno, no, la verdad no tengo problema con eso, salvo cuando mi propio equipo me dice, no, pero esto no es almodovariano. Y le digo, bueno, soy yo Almodóvar y si quiero lo hacemos así y ya. Es como que en el único momento que le molestaba era en ese. Pero, digamos, se termina convirtiendo él en una forma. Y me parece que eso es lo que vamos a ver. También él tiene un desarrollo de personajes y de historias que son realmente muy conmovedoras. Pero es todo lo otro lo que estamos viendo de él. No, desde ya.
no podemos quedarnos solo con esa historia que se inventó, porque él termina contando siempre la misma historia, él lo dice. Entonces, bueno, me parece que no es algo de un día para el otro, es un camino el de la forma, ¿no? Y bueno, no, se ve que no es para todo el mundo. Lleva tiempo. Sí, pero libera muchísimo. En Estados Unidos me acuerdo que habían prohibido la cola de Bruce Willis en Pulp Fiction y habían dejado un primer plano de una jeringa con heroína entrando en un brazo, ¿no? Claro. No estoy diciendo que, estoy hablando de lo que se considera prohibido, sí. ¿no? Es una cosa sí. bastante ridícula. Sí, gracias, Vero, como siempre, y espero que nos crucemos pronto, así te doy el libro que tienen los agradecimientos. Muy pronto estaré por allá, así que te aviso y nos vemos. Por favor. Un beso gigante, buen fin de semana. Un beso grande, igualmente. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.